Perdón, ahora sí ya regresé, ¿verdad? No sé qué Sí. pasó. A lo mejor les comparto la presentación. Ya está. Bueno, entonces voy a usar la otra computadora. Bueno, les estaba platicando de Wegner a principios de 1900, por ahí en 1915, publica este libro que se llama El origen de los continentes y de los océanos. Y este libro es la primera teoría, digamos, que surge sobre que los continentes no han estado estáticos, ¿no? Entonces, que los continentes se mueven. Por eso le pone deriva continental. Nos estamos moviendo todos. Él, de hecho, él es el que propone el término Pangea para un supercontinente que él decía que había existido hace mucho tiempo, ¿no? Él todavía no daba una fecha, pero él decía que este supercontinente, que le puso Pangea, existió. Y él daba 4 evidencias, ¿no? Que él estudió 4 evidencias y él propuso. Una de ellas es las evidencias de la deriva continental. Una de ellas es el ajuste de los continentes. Él vio en un mapa y dijo, no manches, Sudamérica y África encajan, Norteamérica y Europa encajan, o sea, todos encajan. Y ya este es su primer, de hecho fue como él empezó. Él era meteorólogo, él lo que estudiaba era cómo se destruían los glaciares, ¿no? Entonces estaba viendo todo esto, todos los continentes y así. Dijo, no manches, los continentes encajan. Y eso, pues es cierto. Sobre todo, si tomas en cuenta las plataformas. Las plataformas continentales, si recuerdan, es esto que está pues, como coloreado, son las partes de los continentes que están inundadas por el mar. Antes estaban arriba, estaban expuestas. Entonces, por ejemplo, aquí si tomas en cuenta las plataformas, encajan todavía muchísimo mejor. Entonces, Sudamérica y África encajan como rompecabezas. Norteamérica, Europa, África y así todos, ¿no? Entonces, fue la primera evidencia, ¿no? Que toma en cuenta Weck. Ya después, hay otro paleontólogo, te les explico, pero que se llama Edward Suez. Este paleontólogo, en el 85, saca un artículo también que es la distribución del Glossopteris, un helecho arborescente, en ese momento. Y también otros animales como, ahorita les pongo un ejemplo, ¿no? A ver, pues aquí está. Él trabajó con Glossopteris, este helecho arborescente. Vean cómo se destruye en Australia, la Antártida, India, África y Sudamérica. Y también trabajó con el Mesosaurus, por ejemplo, el Litrosaurus está en Antártida, India, África, Cygnognathus está Sudáfrica, Sudamérica y África. O sea, hay muchísimos organismos que, bueno, estos son los que estudió Edward Suez, pero ya posteriormente se han encontrado un montón de otros fósiles que tienen una distribución, pues básicamente en todos los continentes. Esto no se puede explicar por rafting, ¿se acuerdan? O saltamiento. Según esta teoría donde los animales pasan un océano a través, pues, por islas o en un tronco, por algo así, ¿no? Rafting. Y, o sea, derivando, ¿no? Pero, pues es imposible. Es imposible que un animal terrestre se haya viajado por toda la Antártida y tenga una distribución en todos los continentes, o sea, la misma especie. Entonces, la única forma de explicar esto es que alguna vez todos los continentes estuvieron unidos. Entonces, esta es la segunda evidencia que propone Wegner, bueno, en realidad la toma de Suez solo sacó este artículo y ya Wegner es el que dice, mira, esto se puede explicar, tomando en cuenta que algún día todos estuvieron juntos, ¿no? Entonces, van las dos primeras evidencias. Todo encaja, ajustes continentales, evidencia paleontológica. La tercera es evidencia litológica y geológica, o sea, por ejemplo, los Apalaches y todas las montañas de la costa del Atlántico de África son las mismas rocas. Litologías son iguales y químicamente son iguales. Fechamientos son iguales.
estructuras, ¿se acuerdan? Sedimentarias son iguales. Entonces, ¿esto qué te quiere decir? Que algún día tuvieron el mismo origen. ¿Se acuerdan de las firmas isotópicas? Son iguales. Entonces, en algún momento fue el mismo origen de estas montañas con estas. De hecho, adelantamos a ver cómo los Apalaches se originan cuando África colisiona, o sea, forman Pangea, colisionan, se forman los Apalaches y después se separan y forman el Atlántico, como ahorita. Entonces, por ejemplo, las caledónicas con Groenlandia y británicas son las mismas rocas. Entonces, esto, Groenlandia, Inglaterra y todo esto de Suecia, y así estuvieron unidos en algún momento. Igual también pasa un poco con las rocas africanas y sudamericanas, ¿bien? Son similares. Entonces, esto es la tercera evidencia. Todo, o sea, ya hay tres evidencias de que los continentes podrían haber estado unidos, ¿no? Y la cuarta, que fue con la que más se clavó este Wegener, es con las evidencias paleoclimáticas. Les digo, él era un paleoclimatólogo, y él lo que estudiaba es la distribución de los glaciares en el mundo, ¿no? Él iba y veía estas morrenas, estas evidencias en las rocas, de que ahí hubo un glaciar, aunque ya el glaciar pues, tiene mucho tiempo que se fue. Y entonces él encontró evidencias de glaciares en la India, en todo África, hasta el centro ecuatorial de África, Sudamérica igual, casi hasta Brasil, y él se llama Sudamérica Gondwana, sobre todo la Antártida, lo que más estudia. Y igual Australia. Entonces, esto solo se puede explicar por dos teorías. Una, que en este momento, cuando estaba Pangea, que hubo un momento en que toda la Tierra se congeló, más o menos a los 200 millones de años, y no hay ninguna evidencia de esto, ¿no? Entonces, lo único que podría haber sido es que un día la India y todos estos estuvieron en el Polo Sur, ¿no? Y esto, pues, es así, ¿no? O sea, algún día, ¿se acuerdan? Cuando estaba Pangea separándose de Gondwana, se fue al Polo Sur, ¿no? Entonces, por eso hay glaciares en todos estos continentes. Y ya, estas cuatro evidencias las propone Wegener, las publica. De hecho, bueno, las publica y muchos se les van en contra, ¿no? O sea, la mayoría de los físicos y geólogos le dijeron que estaba loco, porque hubo unos físicos y unos matemáticos que calcularon la energía que se requeriría para mover un continente, y dijeron, no, pues esto es imposible, ¿no? No hay energía para mover un continente y así. Toman en cuenta la fricción, pero ellos toman en cuenta la fricción de un sólido con un sólido. No toman en cuenta el mecanismo de que abajo es una astenosfera dúctil y la corteza sí es un sólido. Entonces, si tomas en cuenta esto, sí puedes mover continente, aunque las fuerzas sean mecánicas. Pero bueno, entonces todos los cálculos de los esfuerzos para desplazar la masa continental te decían que eso era imposible, porque te van en cuenta fricción sólido-sólido, y también te decían que, pues, como que está loco, ¿no? ¿Cómo se iban a mover los continentes? Que Diosito había creado todo así y que así era. Y fue hasta que, y así se murió Wegener sin haber sido reconocido por su teoría, y de hecho se murió de la manera más, una manera chida, pero pues, sí como muy heroica de morir. Él estaba todavía en la Antártida, viviendo ahí, hizo una expedición con sus lobos, buscando evidencias de esto, y nunca regresó, ¿no? Entonces, seguro está en una fisura ahí congelado. Ahora que se derrita la Antártida, seguro van a salir sus restos y ya. Pero entonces Wegener está ahí congelado en una, no se encontró su cuerpo, ¿no? Está congelado en una grieta con sus perros. Y ya. Entonces, esto lo propone en 1915, pero al no proponer ningún mecanismo, solo dio estas evidencias, pero no dio un mecanismo. Wegener no tenía ni idea de cómo se movían los continentes. Entonces, al no proponer ningún mecanismo, no se le toma tan en cuenta y la teoría, pues, digamos que queda ahí archivada, ¿no? Les digo, Suez es muy importante en todo esto de la deriva. Pero surge una segunda evidencia que es clave. Esta surge hasta los años 50, 60. De hecho, es después de la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. En este momento, en la Guerra Fría, se puso a investigar mucho el fondo marino y todo esto pues, por los submarinos. Y así. Hubo mucha investigación, ¿no? Del campo magnético y todo, de Estados Unidos y Rusia. Y en este momento, en los 50 60, surge esta teoría que se llama paleomagnetismo, que se les he platicado un poco, ¿no? O sea, tenemos un campo magnético terrestre
que tiene una polaridad, como cualquier imán, tiene un norte y un sur, ¿no? Y este campo magnético es provocado por las corrientes convectivas de hierro y níquel que se mueven en el núcleo exterior, ¿no? Recuerden, sube y baja. Entonces, estas corrientes convectivas y junto con la rotación de la Tierra genera un dínamo gigante. Entonces ya, es un campo magnético gigante. Y como cualquier campo magnético, tiene una polaridad. El chiste de este campo magnético es que cambia esta polaridad cada cierto tiempo. No tiene como una secuencia establecida temporal, pero pues vean, en blanco es normal, en rojo es inverso. O sea, en blanco es como ahorita, saco mi brújula y apunto hacia el norte. Pero lo que está en rojo es, en este momento, hace 800,000 años, póngale, vean, 800,000 años, es acá mi brújula y voy a apuntar hacia el sur. ¿Sí me entienden? Y si me voy así, o sea, te estás viendo normales, inversas. A veces dura cientos de miles de años, a veces decenas, a veces hasta millones de años, ¿no? Pero Pero ¿cómo pues, sabes que antes era al revés? qué buena pregunta. Porque la dirección de los minerales cambia, ¿no? O sea, si tú ves como la dirección que tenían ciertos minerales en sedimentos de otras épocas, ves que tiene como una dirección, aquellos que tienen como reacciones con este electromagnetismo hacia el otro polo. Y así, entonces se dieron cuenta de que después de cierto rango de tiempo esto cambiaba. Exacto. Tu imán es magnetita, está hecho de hierro, ¿no? Magnetita, un óxido de hierro. Las rocas, o sea, las rocas es lo mismo, las rocas tienen minerales ferromagnéticos, todos ustedes saben. Cuando tú una roca o cualquier material, de hecho, lo calientas a más de 670, es que no me acuerdo cuál es el punto de Curie. No, es el punto de Curie, sí, el punto de Curie. Ay, no me acuerdo, pero hay una temperatura, creo que depende hasta acá, pero es entre 600 y 800 grados, no me acuerdo. Pero cuando pasas esta temperatura, desmagnetizas todo. O sea, tú agarras un mineral, una brújula y la calientas a 600, 700 grados y se desmagnetiza, deja de tener magnetismo, está muy caliente y es un ion, ¿no? Ya está con su magma. Pero, entonces imagínense, tú tienes el magma que no, tienes un montón de ferromagnesianos y no están magnetizados. Este magma sale a la superficie y en la superficie se cristaliza, se enfría. Entonces un montón de cristales de óxido de hierro salen así en magma y cuando están enfriándose, pues es como imancitos, van a agarrar la inclinación que existe en este momento de polaridad. O sea, si es hacia el sur, pues van a apuntar hacia el sur. Si es al norte, van a apuntar hacia el norte. Entonces ya tú vas y sacas una muestra de cada estrato de roca. Tú ves las rocas que están aquí. Yo lo he hecho varias veces, vas a una muestra de roca con un taladro chido, o sea, hidráulico, llevas un motor y todo, sacas, o sea, tiene una boquilla de diamante, entonces perfora y saca un núcleo, un tubito de roca, pues así de 5 centímetros. Este tubito de roca ahí lo orientas, como está orientado, te lo llevas a un laboratorio de paleomagnetismo, como el que tienes en Geociencias, y ahí tienen un magnetógrafo que te mide la intensidad de los campos magnéticos y la dirección. Entonces tú metes tu muestra de roca y te analiza este magnetógrafo cómo están alineados todos los minerales. ¿Sí me entienden? Y ya, tú puedes sacar un montón de muestras de roca de cada estrato y ver cómo están alineados, si es normal o inverso. Normal, digo, inverso, normal. Los minerales, ¿no? Y y pues ya. O sea, en cuanto la roca se solidifica, o sea, está magma, se solidifica y ya se queda así para siempre. Ya los minerales ya no se mueven. Entonces van a quedar apuntando hacia el campo magnético que había en ese momento. ¿Sí? Sí, dime, Fernando. Y este cambio, o se sabe o no se sabe si es gradual o si literalmente las cambia de repente. Hay una discusión bien chida de que no se sabe. O sea, el último, una inversión que fue, porque luego también hay inversiones que son así muy rápidas, ¿no? Y ni siquiera se grafica. Pues la última inversión de los últimos tiempos fue hace 40 y tantos mil años. Creo que no sé si se las platico. Pero fue una inversión rápida. Se piensa que en pocos cientos o 1,000, 2,000, o sea, pocos cientos o miles de años, que escala geológica es muy poco, cambia totalmente.
Y lo que hace es, no es que cambie aleatoriamente, sino, o sea, solo se invierte y se vuelve normal. O sea, sí puede moverse un poquito el norte, ¿no? O sea, el norte magnético, si lo ven aquí, cómo ha cambiado. Perdón. No se los pongo. Pero el norte geográfico no es el mismo que el norte magnético, ¿no? El norte magnético no está justamente a los 90 grados, está cambiando, está moviéndose. Y entonces lo que pasa es que el norte se encuentra por miles o cientos de miles de años así como divagando poquito y de pronto cambia en cientos de años o poquitos miles, se invierte totalmente. O sea, y cuando se invierte se queda otro poco tiempo acá abajo y después se invierte y se queda acá y así. O sea, solo está en esta forma, ¿no? Como cambiándose. Y no es que el polo norte algún día va a estar acá y acá siempre no se invierte. Y se piensa que es muy rápido, pocos miles de años. Y que habíamos discutido cómo creen que esto afecta a los organismos. No sé si ya lo habíamos discutido. Yo les pregunté, ¿no? Creo que habíamos hablado del magnetismo y, por ejemplo, las aves, que tienen Pero no como... de esto, ¿verdad? No, creo que no. Va. Entonces, ¿cómo creen que cambia el magnetismo afecta a la vida? ¿O afecta a la vida? Estos cambios en la polaridad que han sido a cada rato nos están afectando. ¿Qué creen? O sea, segura ya lo habían discutido, pero me refiero, no, o sea, ¿tener alguna influencia en la vida o en algún otro proceso? Yo digo que tal vez sí. Tal vez se nos daría más en algunas especies que sean migratorias. Nosotros tenemos magnetita en la cabeza, ¿qué hace ahí? No se sabe. Muchas aves y muchas tortugas tienen magnetita en la cabeza. ¿Para qué? También puede ser posiblemente por esto, ¿no? Porque nos sirve para utilizar el campo magnético como un tipo de brújula. Pero lo que sí pasa, y lo que sí hay un poco de evidencias, es, les digo, la última inversión fue a los 40 y tantos mil años, y esta inversión se piensa que lo que hace cuando se invierte disminuye el campo magnético. En lo que se da la inversión hay una disminución del campo magnético, lo que permite un bombardeo de radiación ultravioleta, radiación gamma a la atmósfera, ¿no? O sea, el campo magnético reduce y entonces todas estas partículas cargadas llegan a la atmósfera y le empiezan pues, el primer escudo es el campo magnético. La atmósfera es la ionosfera, el segundo escudo, recuerden, y el tercero es la capa de ozono. Entonces, perder el primer escudo, pues entonces el segundo y el tercero se reducen. La radiación gamma, por ejemplo, si la deja pasar el campo magnético, se echa al ozono. Entonces, el ozono disminuye, la ionosfera disminuye y el campo magnético disminuye. Entonces, se piensa que en ese momento hubo un aumento en la radiación y lo que provocó, por ejemplo, muy posiblemente aquí se van Heidelbergensis y neandertales, ¿no? Justo a los 42.000 años se dan Heidelbergensis y neandertales. Y bueno, también a los 40 y tantos mil años coincide que neandertales, Heidelbergensis y Homo sapiens, que eran las tres que había en Europa y Asia, se meten a cuevas. De pronto antes no había tanta evidencia fósil, o muy regada, y de pronto todas las evidencias fósiles son en cuevas, por miles de años. Entonces, muy posiblemente la teoría que acaba de salir es que esta inversión magnética pudo haber causado esta extinción o sea, es una teoría, de neandertales, pudo haber afectado también a la Heidelbergensis, a Homo sapiens, provocado este refugio en cuevas, lo que aumentó la evidencia fósil, pues porque al meterte en una cueva, todo te lo comes, ahí lo dejas, te mueres, ahí te quedas, pues es más fácil que te fosilices que estás por todos lados. Entonces todos los, digamos, desechos los estás acumulando ahí en la cueva. Y pues, por ejemplo, las evidencias fósiles más chidas de antropología siempre son en cuevas, por conservación. Entonces, muy posiblemente pasó eso. O sea, sí es cada inversión ha habido un proceso, un mini proceso pues, que afecta a la vida, ¿no? Por este bombardeo. Pero, pues tampoco es que afecte tanto, porque pues, no causa extinción. ¿Va? Todo bien hasta paleomagnetismo. Ahora, ¿por qué esto es importante para la deriva continental? Porque como una brújula, como podemos ver aquí, latitud, ecuador y polo, e inclinación magnética. O sea, recuerden que le dicen norte-sur, pero el mineral, igual que la brújula, perdón, no está norte-sur, se le está
con cierta inclinación, ¿no? O sea, puede estar a 0 o a 90 grados la brújula. O sea, como una brújula. Entonces tú sacas una brújula y te apunta hacia allá, quiere decir que el norte está hacia allá, o así, ¿no? Depende. Entonces, con esta tablita podemos ver la latitud, o sea, tú analizas tu mineral y dices, tiene una inclinación de 50 grados. Entonces ya te vas y dices, no manches, entonces este mineral se tuvo que haber formado a los 30 grados de latitud, ¿no? Porque ahí es donde esta inclinación se va a dar. Pues ya tienes esta tablita. Entonces, por ejemplo, tú tomas las muestras de rocas de Norteamérica y de Eurasia, de diferentes edades, desde 500 hasta la actualidad, y ves su inclinación magnética de todos los minerales. Y puedes rearmar en dónde, o sea, puedes rearmar en dónde esa roca se cristalizó por la inclinación. Entonces, analizas un montón de rocas de diferentes edades y puedes ir descifrando el viaje que han seguido los continentes. No sé si me entiendan. Esto es muy importante. Por ejemplo, Eurasia, las rocas de 500 millones de años tenían la inclinación que estaban acá. Vean cómo han ido migrando, ¿no? 300. Y ahorita pues actualmente está aquí. Y es lo mismo con Norteamérica. Vean cómo migran. Y entonces, esta es la teoría que sale en los 50, 60, digo, esta metodología, estas técnicas científicas. Y esto, pues ya te pones a medir la deriva polar, se llama deriva polar aparente, perdón. Deriva polar aparente de todos los continentes, todas las rocas, y ya fue la principal evidencia de que todo se está moviendo. ¿Sí quedó claro esto? No sé si... Sí, sí quedó claro. Tú puedes ver inclinación y orientación, y con eso te va a dar un montón de información. Entonces el paleomagnetismo está muy de moda en geología, ¿no? Muchos lo siguen. Yo tengo una duda. Sí, dime. O sea, las rocas, bueno, su magnetismo, depende de su ubicación o del tipo, bueno, del tipo de roca, O sea, de o las dos. ninguna de las dos. O sea, Ay, tienes que tener un mineral ferromagnético. Entonces, pues, la mayoría de los minerales, o sea, cualquier ferromagnético, o sea, cualquier mineral ya. ferromagnético, pues ya va a tener, o sea, cualquier roca que tenga olivino, piroxeno o anfíbol, o una moscovita, pero sobre todo estos tres primeros, ya va a ser, va a tener un magnetismo, los minerales. Y, pues, lo otro depende de dónde te enfríes. O sea, donde te cristalices, es como se van a quedar la inclinación de tus minerales. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso, todas las rocas cristalizadas, magnéticas, van a tener esta inclinación. Entonces, en realidad es muy fácil que encuentres estos minerales, ¿no? Porque pues, hay muchos ferromagnéticos. O sea, feldespatos y así no te sirven. Te sirven los ferromagnéticos. O sea, olivino, piroxeno y anfíbol. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, esto es la primer evidencia de la tectónica de placas. Se llama teoría de deriva continental. Surge en 1915 sin ninguna evidencia científica, solo pues, como, pues, hay como ciertas cosas un poco que sí estás dando, pero no estás dando nada, ningún proceso todavía, no explicas ningún proceso, ¿no? Bueno, y ya es hasta que estas inversiones magnéticas en los 50, 60 te empiezan a dar muchísimo más evidencias de que sí, todos los continentes se están moviendo. Entonces ya es cuando dicen, no, ¿saben qué? Pues igual sí tenía razón Wegner, los continentes se mueven. Y entonces también a partir de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, surge la segunda gran evidencia, se llama expansión del fondo oceánico. Les platico un poco, pero déjenme les platico. Y de nuevo, se hizo todo el Atlántico, y hasta el Pacífico, en la Guerra Fría es el momento que, bueno, la Luna y el fondo del mar, donde más investigado es en la Guerra Fría. La posguerra, Segunda Guerra Mundial, y pues todo esto de la Luna. ¿Por qué? Pues mucho es de las minas, de las guerras fueron en barcos, en submarinos. Entonces, debido a esto, se hizo un análisis de todo el fondo marino. En los 50, por ejemplo, este barco gringo, bueno, era gringo, inglés y no sé qué otros llevaba,
fue la primera vez que se hizo como un análisis de todo lo que había en todo el fondo del mar, ¿no? Este primer estudio no se encuentra. Entonces, a partir de estos estudios, surge a finales de los 50, 60, una serie de científicos que sacan varias teorías tratando de explicar pues, todo esto que encontraron aquí, ¿no? Por ejemplo, este barco científico, pues va de lado a lado y por primera vez se dan cuenta que hay dorsales oceánicas, ni que las sabían, y que no todo es igual, ¿no? Que el fondo marino está muy variado y así, ¿no? Entonces, con la expansión del fondo oceánico, en los 60 tratan de explicar todas las evidencias que surgieron. Entonces, a diferencia de otras teorías científicas como evolución o como cálculo que tienen un solo papá, pues Darwin, Newton, siempre como que hay una teoría y se la dan al que la saca, ¿no? Al que la publica. Pero, a diferencia de todas ellas, la teoría tectónica de placas tiene un montón de papás, no tiene un solo papá. Entonces, Wegener, digamos que es el primero, Suez le ayuda un poco, pero es hasta el 1962 que Harry Hess, uno de los geólogos más importantes del siglo pasado, saca su artículo La historia de las cuencas oceánicas, ¿no? Y en este artículo es muy importante porque propone la primera vez el término que les digo de empuje, expansión del fondo oceánico o, como él decía, el sistema de ¿cómo le decía? ¿Qué se me olvidó? Pero bueno, explicó este proceso que ya les he dicho, ¿no? Él decía que en las dorsales oceánicas había ascenso del magma. Este magma que ascendía llegaba a la superficie y empujaba que ya lo estaba. Ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, es el primero que propone esta teoría de la expansión del suelo oceánico y también propone que una vez que este suelo oceánico choque contra una corteza continental, se subduzca y eso forma los volcanes. Entonces, él es el primero que propone esta teoría. Y pues hay un montón de evidencias, ¿no? La más importante es esta, de las edades de las dorsales. Aquí lo que vemos es dorsales y pues ven la dorsal del Pacífico, justo aquí México. Vean cómo México es de los pocos países que tienen la dorsal que está casi adentro. De hecho, esta dorsal es el porqué del cimatario. Vamos a ver la próxima semana, ¿no? ¿Por qué esta dorsal Pacífico está invadiendo México? Está causando muchísimo de la geomorfología. Entonces, lo que ven aquí en las dorsales es que en todos los fondos, en todos los océanos hay una dorsal. Y lo que ves en colores son las edades, ¿no? En rojo está menos de 30, en naranja entre 30 y 40 y así, ¿no? Y ya verde 100 y azul más de 100, hasta 180 azul fuerte. 180 millones de años. Tú estás viendo que lo más joven está de manera hasta paralela de la dorsal oceánica. O sea, esta y esta tienen la misma edad. Y después analizan todo y es igualita, ¿no? O sea, surgieron igual, son una misma roca en un proceso, y después de la dorsal vuelve a salir magma y la separa. O sea, la está separando como si fuera un espejo. ¿No? Entonces, esto, y una vez que se empeja, lo más viejo que puede llegar a una unidad de corteza oceánica son 200 millones de años. ¿Por qué? Porque a este momento ya está tan fría que en cuanto converja con un continente, se va a subducir. Entonces, ahorita, la mayor actividad pueden ver que la del Pacífico. En 30 millones de años, todo lo que ha tenido de expansión, y si te vas al Atlántico, ha tenido 4 o 5 veces menos, ¿no? En la misma edad. ¿Por qué? Pues porque toda la actividad volcánica y geotectónica ahorita es en el Pacífico, y muy poca en el Atlántico. Por eso nosotros quedamos margen pasivo y margen activo. Digo, activo y pasivo. La otra gran evidencia a esta expansión del suelo oceánico lo sacan 2 años después Frederick Vine y Drummond Mantius, otros 2 geólogos que aportan evidencia a esta teoría de Hess, ¿no? Y la teoría es
combinan este paleomagnetismo, empiezan a hacer estos estudios de paleomagnetismo, pero ahora en muestras de suelo oceánico. Y ven esto, o sea, lo que les digo, sale el suelo, se cristaliza y adquiere una cierta polaridad. Por ejemplo, aquí lo blanco es normal, adquiere la polaridad normal, ¿no? Y después, por ejemplo, es aquí a los 4 millones de años normal. Después a los 3 millones de años inversa, 2 millones de años normal y de nuevo inversa. Bueno, ¿por qué? Surge el magma, adquiere la polarización normal y ahí ya se cristaliza. Un tiempo, millones de años, o sea, tiempo después, geológico, vuelve a surgir más magma que se cristaliza y adquiere, por ejemplo, en este caso, adquiere la inversión, la magnetismo invertido en rojo. Y vean cómo desplazó este blanco hacia los dos lados de manera como si fuera espejo. ¿Verdad? Este blanco de aquí está dividido, es este de acá. Y luego, otros millones de años después, vuelve a surgir otro evento eruptivo y ahora tiene una polarización normal, es blanco, como ven. Y entonces lo que hizo que surgió es, este rojo lo separó en dos, ¿no? Que son estos dos. Y así es, y así van, todo el suelo oceánico que va surgiendo va siendo desplazado hacia los lados. Entonces, las principales evidencias de esto es el paleomagnetismo en el suelo oceánico y las edades. Estás viendo cómo han ido creciendo en los últimos años. Otra gran evidencia, que no la propone Frick Vine, ni Matthews, ni Hess, la propone sino Hugo Benioff. De hecho, la propone desde antes, ¿no? Bueno, él no propone nada. Hugo Benioff saca en un artículo donde documenta lo que desde ahí él le pone el arco del fuego del Pacífico, según todos han escuchado de él. Y es que justo alrededor de todo el Pacífico se encuentran la mayoría de los volcanes, que son en amarillito, y sismos, que son en rojo. Entonces, vean, justo al Pacífico está todo esto. Y también lo que ve Hugo Benioff, es que todos los sismos y todos los volcanes no están repartidos uniformemente, sino sí ves que tienen esto por los bordes, ¿no? Entonces, él ya empieza a decir, oigan, esto nos está diciendo algo, o sea, son márgenes, ¿por qué todos los sismos y volcanes están pasando en los márgenes de los continentes? ¿Qué está pasando aquí, no? Y pero él no da ningún mecanismo, solo dice, miren, encontré esto y pues, está muy raro, ¿no? Pero ahora, con todas estas teorías, pues ya se sabe por qué, ¿no? La expansión del suelo oceánico está haciendo aquí, lo que genera volcanismo. Después, este suelo oceánico expandido aquí en la dorsal está convergiendo en la... Mamá, ¿puedes bajarle tantito? Están convergiendo en los bordes y pues causando sismos y volcanismo. Y como el Pacífico es el mayor relajo, la mayoría de los volcanes y... Esta también es otra evidencia de esta expansión. La sismicidad de volcanismo en bordes. Bueno, pues todas estas fueron como estudios previos que te están dando un montón de evidencias, pero ya es hasta Wilson. James J. Tuso Wilson, perdón, en el 68 unifica todos los conceptos que habían salido y él propone el término teoría tectónica de placas, se los da por primera vez. Y él junta deriva continental, bordes, sobre todo expansión del suelo oceánico, y él propone una teoría que explica todo, ¿no? Y él le pone tectónica de placas. Entonces la saca en el 68, o sea, en el 61 es G, 63 Matthews, 68 Wilson, o sea, todos en los 60. Y él menciona esto en su libro. O sea, su teoría saca un artículo que se llama Teoría de Tectónica de Placas. Entonces dice, la tectónica de placas puede definirse como una teoría compuesta por una gran variedad de ideas que explican el movimiento observado de la capa externa de la Tierra por medio de los mecanismos de subducción y de expansión del suelo oceánico. O sea, el inicio es expansión, pero una vez que chocas te subduces. Entonces, entre estas dos fuerzas modifican todos estos movimientos que generan los principales rasgos geológicos de la Tierra, ¿no? Entre ellos los continentes, las montañas y las cuencas oceánicas. ¿Sí?
Sí, ya si le explico que Sí, todo bien. ¿Cómo surge la teoría de tectónica de placas? ¿Qué evidencias tiene? ¿Y quién las propone? Ya me lo contesté. Para esto les voy a pedir, no sé si ya les había pedido, pero se me había pasado, pero para el próximo miércoles, aprovechando que viene el puente, el lunes no hay clase, ¿verdad? Por las mamás. ¿Sí? No, creo que no. Entonces el próximo miércoles les voy a pedir que me lean el capítulo de tectónica de placas del Tarbook, que no recuerdo cuál es. Dícete, el capítulo de tectónica de placas. Ah, ¿lo tienes ahí, Félix? ¿El Tarbook? No. Ah, no, no es tu libreta. Pensé que era el Tarbook. Pero bueno. Estoy buscando la fecha para anotarlo. Va. Pero el próximo miércoles, léanse Introducción a la tectónica de placas, algo así dice el capítulo, y ahí te menciona toda esta teoría. Entonces, léanselo y también empiezan a revisar, o sea, habla de bordes, o sea, vamos a empezar. Pero ahorita léanse esa introducción a la tectónica de placas, y hay otro que se llama geología estructural. Ese también empiezan a leerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a ver, ahí les va. Para la próxima clase, léanse ese de introducción a la tectónica de placas, y hay otro que se llama deformación de la corteza o esfuerzos. Déjenme ver cuál capítulo es, para decírselos de una vez por capítulo. No sé. Pinche internet lento. Por mientras en lo que se abre, les platico algo que me acaba de pasar, que está bien chido. El miércoles estoy haciendo un proyecto que pues, acá hay un cerro, una caldera en mi pueblo, que se llama Caldera de Huichapan, un cerro gigante que tiene 7 municipios, ¿no? Mi pueblo depende, pues, el ecosistema depende de este volcán. Es un como cimatario, pero 3 veces más grande, ¿no? 4 veces más grande. Con una caldera con un cráter de 8 kilómetros y un volcán dentro del cráter y 2,000 hectáreas de bosque de encino rodeándonos. O sea, llega Puma, llega Gato Montés, llega todo, ¿no? Entonces es el ecosistema que está aquí, ¿no? Todos los días ves eso. Ahora quiero hacer todos mis proyectos ahí y hacer como un modelo de todas estas cosas hippies de restauración ecológica y todas esas cosas. Y ya conté un montón estuve hablando ahí con los presidentes municipales y todo esto. Y el miércoles ya se aprobó, bueno, ya se aprobó hacer un proyecto hay unas sumas, hay 5 o 6 sumas ahí que tienen como 3,000 hectáreas, 2,000 cacho hectáreas. Lo que hicieron fue en ranchos cinegéticos, metieron pecarí, metieron guajolote, metieron venado, y pues te venden el cintillo, el permiso de caza, y así están. Pero pues no están teniendo recursos, quieren meter vacas porque no están vendiendo nada. El pecarí se salió de control, hay 10,000 ejemplares, se está chingando todos los cultivos. O sea, es un relajo ahí. Pero lo chido que pues, ya junté a todas las sumas, junté a toda la presidencia, traje unos amigos de Querétaro, de consultoría, y armé algo chido. Y ya, pues sí se va a hacer. Ahora ya vamos a hacer este proyecto, ¿no? De que vamos a juntar estas 6, 7 UMAS de todos los municipios y les vamos a hacer un manejo ecológico, ¿no? Proponer otros tipos de explotación. O sea, pues no le podemos dejar que dejen de cazar, pero pues sí que controlen su puerco, bueno, su pecarí, y hacer otros proyectos de aprovechamiento no extractivo, pero al final lo que quiero hacer es un parque natural de este cerro. En unos años, a ver si se arma. Pero pues el primer paso ya está. Entonces, pues ya empiezo con eso. Tengo que ver, hacer un montón de cosas. Nadie sabe no creo, de manejo de fauna silvestre. Quiero contratar un técnico que pueda controlar 10,000 pecarís. Pero ya veré después. Y hay otro, bueno, ya después les platico las otras cosas. Es que apenas el 2 de abril, que cumplí muchos años, 35,
decidí ser un adulto. Y pues apenas estoy empezando todos mis proyectos. Entonces, apenas tengo un mes, pero ya van 2. Ya me desvié. Qué menso. Pero bueno, ya tengo aquí el libro abierto. Entonces es el capítulo... Espérame. No le di a abrir. Está abriendo atrás. Profe, lo escuchamos un poco trabado. ¿Nos escucha? Ay, te escucho bien. ¿Me escuchas todavía trabado? O sea, como cortado. Ya se destrabó, ya todo bien. Y fue como un momento. Pero no me escucharon ahorita el choro. Bueno, estoy bien. Bueno, escuchamos el choro, pero no el capítulo del libro. Ah, no lo he dicho. Es... Ah, vaya. Vean, tienen que ver el capítulo 2. Se llama Tectónica de placas, el desarrollo de una revolución científica. Ese es el que tienen que leer. No sé si ya lo leyeron, pero léanlo. Y de ahí se saltan a lo que se llama deformación de la corteza, que es el capítulo 10. Estos 2 me lo tienen que leer para el próximo miércoles. Bueno, sí, para el miércoles. El de tectónica de placas no me acuerdo si ya se los haga, pero esos 2, ¿va? Ya después vamos a ir viendo poco a poco, porque nos faltan tipos de bordes, sismos, volcanes. Pero entonces, esos 2 son para el miércoles. Introducción a la tectónica de placas, que capítulo 2 y capítulo 10, de formación de la corteza. ¿Va? Ok. Sí, profe. Ah, con respecto a lo que dijo, que si conocemos a alguien que se encargue como de lo de fauna, Único de fauna silvestre. Sí. ajá, fauna silvestre, pues supongo que esta Norma sabe más de esas cosas. No, uno sí, pero Norma es más con parásitos O y quizá le animales. recomiende a alguien. Ah, no, sí, o sea, Creo conozco que, pues, Carlos López, bueno, pero es que no sé, ándale, Carlos, ajá, es lo que iba a es decir. que ahí hay Puma y pues igual puede entrar Carlos López. Pero, sí, yo he tomado, o sea, trabajé mucho tiempo con Carlos, hicimos fototerapia y así. Ya últimamente no hemos hecho nada, pero de hecho hasta fue mi director de tesis de maestría. Bueno, no mi director era el de UNAM, era mi asesor de tesis de maestría. Pero, pues no creo que tenga tiempo para estas cosas. Necesito a alguien pues, que sí tenga tiempo para un proyecto no tan grande. O sea, para empezar. Pregúntale, profe. Pues, el chiste es que un técnico que les trabaja a los ranchos, bueno, a los humas, haciendo un estudio de pues, la población de esos animales que tienen ahí, ¿no? Los cinegéticos. Y pues tienen como proponían un manejo, ¿no? Que pues está pasándose de lanza. O sea, nosotros haríamos todo, pero necesito un técnico. Yo no tengo tiempo para ir a poner cámara. O sea, sí una vez, pero no por un año. Completo. Pero ya después, ahí si sepan de alguien, me mandan un mensaje. O alguien quiera, le guste eso. Bueno, vamos a hacer estudio de todo, flora, fauna. Entonces, van a necesitar técnicos de todo. Bueno, siguiendo con esto. Entonces, Wilson saca su teoría, une todos y ya, une expansión y deriva, ¿no? Y ya después, bueno, en esta misma teoría de Wilson, él propone cuáles son las fuerzas que impulsan todos los movimientos de la tectónica de placas, ¿no? Y te dice que hay 2. Uno es el flujo convectivo del manto rocoso, es la fuerza impulsora, lo que se le he dicho un montón de veces. La Tierra se está enfriando, saca calor del núcleo al manto, bueno, al manto inferior, del manto inferior al manto superior, y de ahí ya lo saca a la corteza. Simplemente es un flujo convectivo del manto rocoso, vuelto magma por el calor. Entonces, asciende, ¿no? Del núcleo hasta la corteza. Bueno, y es lo mismo, convección del manto, la tectónica de placas, por parte del mismo sistema. O sea, es lo mismo que estoy diciendo. Esto es lo que quería, sí me importa que entiendan muy bien. ¿Por qué se están moviendo los continentes?
Se los había dicho un poco básico, pero voy a tratar de que ahora sí ya se detalló. La fuerza principal impulsora de todo es este enfriamiento, ¿no? Entonces, este enfriamiento se da a través del magma. Por ejemplo, en las dorsales, que es donde más volumen de magma asciende, es la principal emisión de calor, las dorsales oceánicas. De más magma está ascendiendo. Entonces, este magma llega a la superficie, se cristaliza, enfría el mar, calienta el mar pasa el calor al aire, y del aire pues ya sale al espacio exterior, ¿no? Todo este proceso. Entonces, esta es la fuerza impulsora de todo, el empuje de la dorsal, ¿no? Y siempre, nunca es uniforme, o sea, hay lugares donde está más delgado, ahí es donde el magma va a salir. O lugares donde están más calientes, ahí también es donde el magma va a salir. La otra fuerza se llama arrastre de placa. De hecho, el arrastre de placa es la fuerza más importante de todas. El empuje de la dorsal es la fuerza iniciadora. O sea, yo saco magma, se vuelve suelo oceánico, y luego saco más y me empuja hacia los lados. Es la fuerza que inicia todo. Y después, esta placa que va haciendo empujados a los lados, recuerden, esto es basalto. Digo, perdón, no, sí es basalto. Y esto es granito, o sea, es más denso la cuenca oceánica que los continentes. Entonces, va así la cuenca oceánica, sin empujar, y eventualmente converge, choca. Y cuando converge, pues al ser más densa, se mete abajo, ¿no? El granito, por ejemplo, la andesita, pero todo este granito que está acá es muy ligero, entonces por eso es casi imposible hundir a un continente, solamente por erosión. Pero no hay otra forma de destruir un continente más que erosión. En cambio, el suelo oceánico, pues se destruye por subducción. Y cuando se mete, pues es una placa rígida, fría, sólida, que empieza a meterse en un manto superior o astenosfera, media calientita, o sea, sí no es sólida, pero entre el 1 al 5% de toda la astenosfera está dúctil. Entonces les digo que se comporta como una parafina semicaliente, o sea, no derretida, sino semicaliente, ¿no? Que pues es dúctil. Entonces, la placa es mucho más densa que la propia astenosfera. Entonces, como si una roca la metieras en un chocomil, en una pileta, ¿no? La roca, al ser más densa, se va a hundir. Entonces, la placa sólida se hunde por densidad. Entonces, esta placa al hundirse, lo que genera es lo que genera es mayor arrastre. Y entonces, no sé si me entiendan. Que necesito versos que no conozco. Pero vean, estoy siendo empujado de mi codo, ¿no? Que es el empuje de la dorsal. Y así empieza, o sea, no solo estoy empujando, estoy siendo creado acá. Imagínense Pangea, Sudamérica y África pegados. Se empiezan a separar por un rift, ¿no? O sea, por un rift continental, como el que se pasa en África. Pues. Y ya después forman un mar, como el mar de Cortés, o el mar, cualquier mar es pequeño, ¿no? El Mediterráneo, que se está separando, el mar rojo. Y eventualmente, bueno, y ya estos primeros pasos surgieron por empuje de la dorsal, la separación así. Pero eventualmente, este suelo oceánico, aquí mismo en el Atlántico, o en el Pacífico, se empieza a subducir, porque está siendo creado acá. Y cuando se empieza a subducir, se empieza a crear este arrastre de placa. Y entonces cuando se crea el arrastre de placa, jala mucho más a la dorsal, ¿sí me entienden? Entonces la dorsal la adelgaza. Es como si tuvieras una plastilina y está siendo jalada de los dos lados. Porque entonces, dos cosas, o sea, de este lado de acá y de este lado de acá te está subduciendo. Entonces lo estás estirando, no sé si me entienden. O sea, ¿sí? O sea, estás siendo jalada hacia acá y hacia acá. Y entonces lo que haces es adelgazar justamente donde está la dorsal. Y de adelgazar, ¿se acuerdan que la principal forma de hacer este magma es descomprimir? Se quitas presión. Entonces, al que hace la corteza delgada, el propio magma, pues al descomprimirse, aunque no le aumente la temperatura, simplemente disminuyes presión, lo derrites, pues asciende y forma suelo oceánico. Entonces, sí ven que es como un proceso retroalimentativo. Empieza con la dorsal, empuje la dorsal, después el arrastre de la placa es la fuerza más canija que hay, o sea, que está arrastrando, lo que genera un mayor empuje de la dorsal, un mayor adelgazamiento y a la vez, pues al adelgazarse más, pues más magma se está ascendiendo. ¿Me entienden? Entonces empuja más dorsal y hay más subducción. Entonces crea este proceso.
hasta que se acabe todo el calor, pues ya se empieza a hacer pasivo y entonces otro lugar en el mundo va a empezar a ser activo. ¿Sí? Estas son las fuerzas impulsoras más importantes. Arrastre de placa y empuje de la dorsal, pero existe la tercera que, aunque no es tan importante, sigue siendo aún así influye, que es la fuerza de succión de placa, que es esta que está aquí. Todos han escuchado hablar de las fosas, de las Marianas, de la fosa de la trinchera de Acapulco Guerrero, de todas estas trincheras o fosas, que son los lugares más profundos en la Tierra. Las Marianas es una fosa que mide 13 kilómetros. El promedio de los continentes es 3.8 kilómetros, de las cuencas oceánicas. Pero hay fosas donde pueden medir 13, 11, de lo más profundo que puede llegar el mar. Y estas fosas se están generando por esta succión de placa. O sea, en las Marianas, por ejemplo, está la placa del Pacífico, subducciones sobre la placa del Pacífico, subducciones sobre las Filipinas, y la de Filipinas, subducciones sobre la Euroasiática. Entonces genera una succión tan canija que, no sé si me entiendes, es como cuando le bajas al... O sea, la propia, es como la succión que se genera cuando le quitas el tapón a la tina y se ve el agua por succión, pues es lo mismo, ¿no? Al arrastrarse la placa, genera esta succión, lo que genera esta subducción o esta fosa. Y entonces esta fosa es debido a esta succión. Y también es una fuerza impulsora. Estas son las tres fuerzas que impulsan que todos los continentes se muevan. ¿Sí? Y también hay fuerzas que se están tratando de impedir que estos continentes se muevan. Fricción, ¿no? O sea, las dos tienen que ver con... Bueno, fricción es la más importante. O sea, resistencia de la placa a fricción. Imagínense una cosa del tamaño de México siendo subducida por una cosa del tamaño del Cocos o del Pacífico, ¿no? Monstruos contra monstruos. Imagínense la fuerza de fricción que existe cuando estos dos monstruos empiezan, ¿no? O sea, están subduciéndose, pero es fricción, ¿no? Entonces, esta fricción aquí va a generar los sismos. O sea, los sismos están generando en toda esta zona, porque la roca está acumulando toda esta fricción, y eventualmente la fricción es mayor que la resistencia de la roca, rompe la roca, y durante todo este tiempo que la roca estuvo acumulando tensión, o sea, la roca está friccionando tensión, hasta que es tanta la tensión que se rompe. Y lo que se libera de esto es el sismo. Entonces, por eso todos los sismos son aquí. Puede haber un poco de sismos acá, en la dorsal, pero casi todos los sismos importantes es en las zonas de subducción. Recuerden que casi todos los sismos de México es en la trinchera Acapulco Guerrero. Pues es esta, ¿no? Son aquí los sismos, en la costa, pero los sentimos hasta acá. Bueno, entonces la resistencia a la fricción es la principal fuerza que impide el movimiento de placas. Y la otra es la fuerza de arrastre del manto, aunque esta puede ser que favorezca o perjudique, o sea, que impulse o impida. O sea, el propio manto tiene una fuerza de convección. O sea, el manto son convecciones. Entonces, el momento de convección que tenga el manto puede ser similar al del arrastre de la placa, lo que te hace que aumente su fuerza de impulsora. O la convección del manto puede ser contraria al arrastre de placa, lo que va a generar pues, un impedimento, una fuerza opositora a esta subducción. Entonces tú calculas todas estas fuerzas y resultante pues te va a hacer lo que se esté subduciendo. ¿Sí? ¿Sí quedó entonces? ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras de placas? Todo chido. Plumas del manto. El vulcanismo quedamos que se da por estos dos procesos, descompresión en la dorsal o subducción, que tiene que ver con introducción de hidratación en la subducción, ¿no? Y el otro origen del magma es lo que le dicen plumas calientes o puntos calientes, que en realidad, como ves aquí, este es el límite manto-núcleo y esta es la corteza. Aquí es magma, el núcleo saca tanto calor que derrita el manto inferior y lo vuelve magma. Entonces, este manto inferior asciende hasta llegar a la superficie y va a formar un tipo de magma muy basáltico, ¿no? O sea, porque casi todo acá es ferromagnético. Entonces, el magma que llega acá es basalto,
porque está muy ferromagnético. Entonces, estas son algunos modelos de cómo se comportan las plumas del manto. Este es Norteamérica, son plumas del manto. Vean, llegan, ascienden, no todas llegan hasta la superficie, pero si llegan a la superficie, causan los eventos eruptivos más grandes de la Tierra. Siberia Traps, Deccan Traps, Hawái, Yellowstone. Como que me trabé, ¿verdad? ¿Pero sí me escuchan? No, sí lo No, escuchamos. todo bien. Solo me veo mi cara toda fea de tronco. Esta es la distribución de las plumas del manto en el mundo. Cada puntito rojo es una pluma del manto. Son los únicos lugares donde va a haber vulcanismo que no sea una zona de un límite entre placas. O sea, todos los límites entre placas, de aquí va a haber volcanes. Pero lo que ven aquí son puntos calientes. Son los únicos volcanes que le dicen intraplaca. ¿No? Aquí al punto caliente le vale los bordes. Él viene desde el núcleo. O sea, él llega hasta la superficie y deja un rastro de magma. Entonces, la corteza se está moviendo. Entonces, por ejemplo, Hawái es una evidencia de este punto caliente. El Kuwait, Nihau, que es cuando empezó este punto caliente hace 5.6 millones de años, se formó esta isla, ¿no? O sea, la corteza se está moviendo, pero el punto caliente está fijo. Entonces se forma la isla, ¿no? O sea, porque está moviendo hacia el Pacífico. Después a los 3.4 Oahu, 1.8, Maui 1.3, y hazle a Mauna Loa, que es el volcán más grande de la Tierra, tiene 700,000 años, pero sigue actualmente activo, o sea, todavía en volcanismo. Y lo que pueden ver es, o sea, aquí tú puedes determinar algo chido, tú tienes distancia y tienes tiempo, entonces puede determinar velocidad. Estos puntos calientes te van a poder servir para determinar la velocidad de movimiento de la placa. Estás viendo cómo se mueve la placa del Pacífico. Entonces, te van dejando un rastro de volcanes que serán en Hawái debido a este punto. Vean. La litosfera, toda la corteza está dividida en estas placas tectónicas. Una placa tectónica está definida como unidades relativamente coherentes y que se deforman fundamentalmente a lo largo de sus bordes. O sea, no sé si recuerden, al principio de la Tierra había muchas placas tectónicas. Las placas tectónicas no siempre tienen la misma forma ni son las mismas. A lo largo de la Tierra han estado cambiando. Lo que ha pasado es que al principio había muchas placas tectónicas chiquitas, había mucho calor, muchos procesos de rompimiento, dorsales, subducción. Mientras la Tierra se está enfriando, disminuyen los procesos y las placas se están fusionando entre sí. Entonces, cada vez las placas son más grandes, ¿no? Va a haber un momento en que todas las placas sean una placa gigante, cuando ya toda la Tierra se enfríe y seamos como Marte, una sola placa tectónica. Pero mientras siga habiendo tectónica de placas, pues todas las placas van a estar deformándose, modificándose. Entonces, hay 7 grandes placas tectónicas. La eurasiática, la norteamericana, la sudamericana, la africana, la del Pacífico, la Antártida y la eurasiática. Son las 7 grandes placotas. Una placa tectónica, les digo, se define como unidades relativamente coherentes que se forman fundamentalmente a lo largo de sus bordes. O sea, lo que forma una placa no es ni silitología ni nada. O sea, por ejemplo, en Norteamérica tiene corteza continental y corteza oceánica. O sea, es mixta. La mayoría de las placas son mixtas. Tienen los dos tipos de corteza. Lo que define a la placa es sus movimientos coherentes entre sí. No sé si me entiende. Por ejemplo, la placa norteamericana tiene un movimiento coherente porque lo está deformando el Pacífico hacia acá, el Atlántico hacia acá, y la falla caribeña que es transformante. Entonces, estas 3 bordes, que vamos a ver mucho tiempo, todo el tiempo vamos a ver cómo interactúan las placas. Eso es un resumen de lo que vamos a ver el resto del semestre. Entonces, vean cómo lo que va a definir a Norteamérica es los movimientos coherentes que tengan de subducción o expansión, ¿no? O los tipos de bordes que va a tener. Vas a poder tener 3 tipos de bordes. Todos los procesos tectónicos
que se dan entre placas pasan en sus bordes, en sus límites. Entonces vas a tener 3 tipos de límites, que cada uno es un capítulo del Tarbuk y los vamos a ir revisando poco. Está el borde divergente, que es la dorsal oceánica, y tú ves que 2 placas se están separando. Entonces, las dorsales oceánicas casi siempre son los límites de estas placas, porque ahí se separan, ¿no? Hay 2 placas están formándose. Después tienes bordes convergentes, que es cuando 2 placas tectónicas chocan, ¿no? Entonces, aquí puedes tener orogenias, que las 2 placas son continentales, entonces pues, ninguna se puede subducir. Formas una montaña como la India, como los Himalayas. O puedes tener borde, o sea, subducción con una oceánica con una continental, o una oceánica con una oceánica. Entonces, depende qué placa con qué placa esté convergiendo, vas a tener diferentes procesos. Entonces, son bordes convergentes. Ahí están montañas, volcanes. Es lo que más vamos a ver, ¿no? México son puros bordes convergentes. Y después tienes el borde transformante. O sea, en unos te separas, en otros chocas. Y transformante es como la falla San Andrés, o como la falla de la placa caribeña. Lo que tienes aquí es simplemente uno va en dirección contraria al otro, pero sin convergir ni divergir. O sea, la placa, tienes la placa Norte de América casi sin moverse, y tienes la placa del Pacífico yéndose hacia el suroeste, así. Entonces, lo que tienes que la falla, o sea, todo va a California y toda la falla San Andrés, es debido a este proceso. Entonces, es así, unas cizañas. No estás ni chocando ni divergiendo, siempre te pasas uno al lado del otro. Y no hay, en el proceso divergente se llama procesos de construcción de placa. Ahí la placa está siendo construida por el suelo oceánico. En los bordes convergentes se llaman procesos de destrucción, porque a veces las placas se destruyen, ¿no? O en el transformante se llaman conservativos. Aquí ni se destruyen ni se forman, quedan igual, ¿no? Entonces, estas son las 3 formas en que unas placas interactúan con otras placas, ¿no? Y todos los procesos se están dando en estos. ¿Qué más? Bien, cuando les digo un movimiento coherente, lo que define una placa es que tenga un movimiento coherente. Pues este movimiento coherente va a estar determinado por las fuerzas impulsoras que ya vimos. Entonces, por ejemplo, la fuerza impulsora inicial, quedamos que es la dorsal. La dorsal, por ejemplo, del Atlántico, esta es la velocidad en centímetros por año de empuje. Entonces, crece 3 centímetros al año la dorsal del Atlántico. O sea, muy poquito, la velocidad más lento de lo que crecen sus uñas. Entonces, los continentes del Atlántico están moviendo más lento que sus uñas. Pero el Pacífico, por ejemplo, tiene velocidades de 15, 10, 13 centímetros por año, ¿no? Entonces, esto se mueve mucho más rápido que sus uñas, ¿no? O sea, 5, 7, 8 veces más rápido que el Atlántico, ¿no? El Pacífico es el mayor relajo. Vean, el empuje de la dorsal, 15 centímetros, es la máxima velocidad. Te vas a todos los demás bordes divergentes y ves 7 en el Índico, 1 en el acá, 3 en la centroíndica. O sea, son velocidades muy, muy pequeñas de empuje de la dorsal. Entonces, por eso no hay mucha actividad volcánica y de terremotos en estos. O sea, sí hay, pero muy leve, ¿no? Por ejemplo, la dorsal atlántica hace 40 y tantos millones de años empezó a empujar, a separar África de la India. Entonces, esta dorsal atlántica es la que está separando África de la India. Y es la que llevó a India hasta chocar contra Eurasiática. Esta dorsal centroatlántica. Por el Pacífico que empezó a crecer, empujó a la placa que se llama Farallón y la metió abajo de Norteamérica. Farallón se rompió en Cocos, Rivera, Caribe, que son las placas que están ahorita en México. Entonces, estas placas que están ahorita fueron empujadas por la dorsal, que es esta. Vean dónde está la dorsal del Pacífico. Tenemos una dorsal adentro de México. Vean cómo Baja California está de un lado y Norteamérica está del otro lado. Entonces, Baja California está dentro de otra placa tectónica, no está dentro de Norteamérica. Igual que San Francisco y Los Ángeles. Entonces, eventualmente, este mar de Cortés va a seguir. La falla San Andrés es, digamos, el rift continental. El mar de Cortés es el rift oceánico. El mar de Cortés va a seguir hasta que se pare todo. Sí, hay una pregunta, perdón, en el chat. Profe, mi conexión está muy inestable, voy a intentar conectar. Sí.
¿Los demás sí me escuchan y me ven? ¿Sin problema? Sí, todo bien. Sí. Y entonces entendieron esto de movimientos coherentes, o sea, o de velocidades. Lo que te está definiendo una placa es qué movimientos, por ejemplo, la Norteamérica, tienes un movimiento coherente acá, acá y acá. Entonces, todo lo que tengas aquí en medio se va a comportar coherentemente con estas fuerzas. E igual la de la, por ejemplo, la de la placa índica, pues es lo mismo. Tienes un movimiento coherente debido a las dorsales y a la subducción. Cómo comporta tu dorsal y tu subducción te va a determinar cómo te mueves. Entonces vean aquí cómo se están moviendo todas las placas. Están en flechitas. Por ejemplo, esta se mueve hacia acá y esta hacia acá. Entonces, como no tienen movimientos coherentes, ya son dos placas diferentes. La eurasiática y la norteamérica. Entonces, casi siempre lo que te va a definir a una placa es la dorsal. Pero no necesariamente. Yo tengo una duda. Dime. Sí, o sea, si se va, por si el mar de Cortés se está abriendo y se va a separar Baja California, o sea, pero sí está pegada, o sea, sí es parte también de la otra placa, ¿no? Porque por la parte de arriba sí está pegada, o sea, tendría que tener muchísima fuerza para separar todo el continente, ¿no? O sea, la cosita de arriba. ¿Te refieres a ver. O sea, lo que está pasando es como un cierre, ¿no? Hay un cierre que se está abriendo, pero se está abriendo desde Baja California. Y apenas va siguiendo, pero en la falla San Andrés es como lo que está antes del cierre, o sea, no se abre. Entonces, se va a abrir desde el Mar de Cortés y se va a seguir abriendo hasta que se separe. Tu pregunta específica Ok. es, vamos a ver esto mucho, ¿no? Les voy a poner videos, reconstrucciones, vamos a tener que hacer una clase completa del Mar de Cortés. Pero en resumen, o de la apertura de todo esto, pero en resumen es, antes Baja Cali, o sea, la dorsal del Pacífico, o sea, está subduciéndose. Aquí había una placa que se llama Farallón. Esta es la dorsal del Pacífico y esta es la placa del Pacífico, la que está acá atrás. Entonces, esta dorsal, hace varios millones de años, 20, estaba hacia el mar. Y Baja California y Los Ángeles eran parte de Norteamérica. Lo que pasó es que al subducirse toda esta parte de Farallón, pues entonces ya llegó el límite de la dorsal. O sea, ya todo se subdujo. Entonces la dorsal empezó a meterse al continente. Entonces la dorsal avanzó tantito por abajo hasta llegar al Mar de Cortés. Y ahorita se está separando. Te voy a explicar esto muy bien. Ahorita es que entiendan que se están cambiando. Por ejemplo, aquí, eso es un ejemplo chido. El Baja California antes era parte de la placa de Norteamérica. Debido a este proceso, ahora pasó a ser parte de la placa del Pacífico. Entonces, el Pacífico dejó de subducirse y ahora empezó a migrar. Vean la flecha amarilla es donde va el Pacífico. Ahorita aquí. Antes se subducía. Una vez que ya se subdujo todo, cambió de dirección. Entonces, ahorita ya no tiene un margen convergente, como antes. Ahorita tiene un margen divergente. Eso es lo que cambió de subducción a falla transformante, a borde transformante. ¿Sí? Yo creo que ya con esto le dejamos por hoy. Bueno, nomás vemos las dos que vienen como introducción y ya acabamos. Esto ya también se los había puesto, pero aquí se ve perfectamente esto. En azul está la litosfera fría en subducción y en amarillo está la caliente que está saliendo. Entonces, lo que ves en amarillo es el empuje de la dorsal. Ves los límites de dorsal y ves cómo ha salido magma y empujado. Por ejemplo, aquí no todo es igual. Bien, aquí está el Pacífico, que es donde más empuja. Esta es la del Atlántico. Entonces, hay muy poca producción de suelo oceánico en el Atlántico. Entonces, aquí ves donde asciende el magma, cómo forma la corteza y cómo se cristaliza. Y lo que ves en azul es la subducción, cuando se mete y se enfría y llega hasta el núcleo. Entonces, este es el momento convectivo. Aquí se ve perfecto porque las placas se mueven. Aquí están siendo empujadas y aquí están siendo jaladas. Entonces, todo lo de arriba se está moviendo en consecuencia de esto. Y ahora sí, con esto acabamos. Lo que vamos a ver la próxima clase, les digo, es de formación, geología estructural, cómo se deforman las rocas, todo esto, léanse el capítulo. Y una vez acabando eso, vamos a empezar a ver bordes. Cada uno, el borde divergente, convergente y transformante, y cuáles son sus características. Y ya que acabemos esto,
Ahora vamos a ver todo esto, pero aplicado en México. ¿Tienen dudas? ¿Comentarios? No, todo No, bien. profe. Entonces nos vemos el miércoles. Pues el lunes es Día de las Mamás, no hay clase. Sí, profe. Nos vemos el miércoles. Léanse los capítulos. Bonito fin de semana. Gracias, nos saluda Wagner. ¡Ah, sí, Wagner! Fíjate. Ah, sí. Ven. Salúdalo. He estado aquí, pero es justo la carne. Ven, carnal, te quiero saludar. Súbete, ven aquí, no traigas tu pelota. Yo por tu pelota. Ahí está. Ahí, acá. Ah, está todo bonito, profe. Es una fregonería. Eso es Ay, un- genial. Dale, pues ahí nos vemos el. Aquí estás tragando croquetas igual a croquetas. Bueno, nos vemos la próxima semana. Pásenla bonito. Claro que sí, profe. ¿Mande? Que sí, nos vemos. Ah, Nos vemos. adiós. Bye. Adiós. Bye.